En su libro El antiguo régimen y la revolución, Alexis de Tocqueville se pregunta, pero ¿por qué estalló en Francia y no en otro lugar esta revolución? Por todas partes preparada, por todas partes amenazadora. ¿Por qué ha tenido en nuestra nación ciertos caracteres que no se encuentran en ningún otro lado? Tal vez nosotros podríamos preguntarnos, ¿por qué se construyó en México y no en otro lugar esta transformación? ¿Por qué ha tenido en nuestra nación ciertos caracteres que no se encuentran en ningún otro lado? Andrés Manuel López Obrador configuró históricamente la otra ideología, la que bautizó como humanismo mexicano, una ideología histórica que no nace ni con la colonia ni con el mestizaje, sino con los pueblos originarios y la resistencia cultural y política de las siguientes generaciones. En fin, el humanismo mexicano se sostiene en perfecto equilibrio en dos pies. Uno es el de la gran herencia cultural prehispánica que nos alimenta de virtudes excepcionales como la fraternidad, la libertad, la justicia y la honestidad. Y el otro es el de la política con dimensión social y carácter público que llevaron a la práctica, como en pocos lugares del mundo, nuestros próceres abnegados y ejemplares. López Obrador retoma los grandes relatos de las transformaciones violentas del país, independencia, reforma y revolución, para llegar a una cuarta transformación pacífica que, a falta de nomenclatura, se denomina popularmente como 4T. Raigambre y futuro. La cuarta transformación intenta extirpar los males endémicos del populismo hipócrita de los años 70 y del neoliberalismo, la corrupción y la impunidad. Su dimensión social es política, económica e ideológica y, por tanto, post-neoliberal. Ser post-neoliberal es aceptar algunas cosas que no pueden cambiar y cambiar las que puede. Es realismo político, es pragmatismo, escribió Alain Rouquier sobre AMLO. Todo régimen engendra sus contradicciones. En el neoliberal, Miguel de la Madrid propuso una renovación moral y lo suyo fue la inmoralidad renovada que abrió las puertas a Carlos Salinas de Gortari, el padre contemporáneo de la desigualdad mexicana. Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo intentaron un cambio dentro del antiguo régimen, un PRI democratizado. Su frente obtuvo la salutación de la derecha democrática, Manuel Cloutier, y de la izquierda, Heberto Castillo, Rosario Ibarra de Piedra. La caída del sistema, cuyo operador electoral fue Manuel Bartlett Díaz, canceló la posibilidad de transformación del sistema dentro del sistema. Lo que vino fue el mayor saqueo de México desde los tiempos de la colonia, el autoritarismo, la persecución política, el enriquecimiento de unos cuantos, acendrada corrupción e impunidad, pobreza extrema y una neoliberal desigualdad insultante. En el 2000 no inició la transición, sino la alternancia electoral, la partidocracia del gatopardismo que se coronó en el Pacto por México y el matrimonio bien avenido entre el PRI y el PAN.
el PRIAN, cuyo huevo de serpiente se gestó también en la época del salinismo con las concertaciones. El engendro político de ideologías contrapuestas tuvo su máxima expresión reaccionaria en la candidatura gerencial Claudio X González de Xóchitl Gálvez. El antiguo régimen colapsó por la masiva legitimidad de Claudia Sheinbaum y el respaldo electoral al llamado Plan C, la democratización del Poder Judicial, entre otras cosas. En 2018 inició la transición democrática del país con el cambio de gobierno y la toma de poder encabezada por López Obrador. En el 2021 Morena ganó la mayoría de las gubernaturas y las curules. La legitimidad de la 4T trascendió en legalidad. La mañanera sirvió para combatir la precarización crítica de los medios tradicionales y las benditas redes sociales funcionaron como contrapeso de los opinólogos y los intelectuales orgánicos, cuya hipótesis de la deriva autoritaria de la 4T finalizó desnudando a esos intelectuales a la deriva, desde Denise Dresser hasta Gabriel Said, pasando por Roger Bartra, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Cuando un régimen colapsa, también colapsan sus opinólogos e intelectuales orgánicos. No solo eso, también se resquebrajan los medios que les dan cobijo. Latinus está quebrado. La Bolsa Mexicana de Valores descorre las caídas de las acciones de Televisa y del conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, y las audiencias desdeñan sus contenidos informáticos. En nuestros días, la lucha ideológica se da en el campo digital de la celularización. El periodismo impreso es un periodismo analógico en decadencia. El nuevo régimen, el segundo piso de la cuarta transformación, es político. La transformación del Poder Judicial. Ideológico, la nueva escuela mexicana y la multiplicación de medios independientes digitales que se contraponen a la ideología de la derecha en desuso y sus antivalores neoliberales como la especulación, el aspiracionismo y el consumismo de yonkis presenciales y digitales, adictos a la lumpenización del pensamiento y de la reflexión. El segundo piso de la cuarta transformación para el poder económico regula desde un estado de bienestar la prosperidad compartida, bajo la premisa de primero los pobres. Se trata de inversión económica, pero también de inversión social y de un gobierno generador de empleos. Los trazos de los nuevos trenes de pasajeros, por ejemplo. Hay sincronía con la Declaración de Berlín. Reorientar políticas e instituciones pasando de centrarse en la eficiencia económica a la creación de prosperidad compartida y empleos de calidad. Abordar las desigualdades de ingresos y riquezas que se ven reforzadas por la herencia y el automatismo de los mercados financieros, ya sea fortaleciendo el poder de los mal pagados, gravando adecuadamente los altos ingresos y la riqueza o asegurando condiciones iniciales menos desiguales a través de instrumentos como una herencia social. Establecer en general un nuevo equilibrio entre los mercados
y la acción colectiva, evitando una austeridad contraproducente e invirtiendo al mismo tiempo en un Estado innovador, eficaz. Reducir el poder de mercado en mercados altamente concentrados. 2024 sorprendió a los incautos con el colapso del viejo régimen y un respaldo irrestricto el 2 de junio al segundo piso de la Cuarta Transformación. El hecho histórico, cualitativo, de tener a una mujer como presidenta añade revolución a la transformación que también se asume como un estado de bienestar con prosperidad compartida, sin olvidar que primero son los pobres, repito, atacando la corrupción y la impunidad y poniendo como prioridad atender las luchas feministas. El feminismo es la única revolución planetaria porque se basa en la revolución de la vida cotidiana. La violencia de todo tipo se ejerce primordialmente en la guerra patriarcal contra su cuerpo y en sus relaciones familiares y sociales, en su cotidianeidad. Y trascender, transfigurar, transformar la vida cotidiana neoliberal en una revolución hacia la vida cotidiana humanista para todos es la tarea.